¿Alguna vez has visto a alguien objetar durante el momento de habla ahora o calla para siempre? Historia 1. En la boda de mi prima, todo era perfecto. Flores blancas, música suave y un silencio solemne cuando el sacerdote dijo la famosa frase. De repente, se abrió la puerta del fondo y entró corriendo una mujer con un vestido rojo brillante. Gritó que ella era la verdadera novia y que el novio solo se estaba casando porque su familia lo presionaba. La tensión fue tan intensa que hasta los músicos dejaron de tocar. Mi prima se quedó helada, pero en lugar de hacer un escándalo, se rió. Resultó que la mujer había tenido una relación fugaz con el novio hacía años, y todavía no lo superaba. El sacerdote pidió que la sacaran, y la ceremonia continuó, aunque nadie volvió a relajarse por completo. Historia 2. En la boda de un amigo de la universidad, todo marchaba bien hasta que el padrino levantó la mano en ese momento de silencio. Con voz temblorosa, confesó que él estaba enamorado de la novia desde hacía mucho tiempo y que no podía permitir que se casara sin saberlo. Hubo un silencio incómodo, y todos esperábamos que la novia reaccionara. Ella, con una calma impresionante, le agradeció las palabras, y luego le pidió que se sentara porque estaba segura de su decisión. El padrino se sonrojó. Se sentó cabizbajo y el resto de la ceremonia se sintió como una mezcla de boda y funeral. Historia 3. En la boda de un primo lejano, un niño pequeño gritó, «Yo me opongo», justo después de escuchar la frase. Todos explotaron en carcajadas porque tenía apenas 5 años y nadie entendía qué hacía. Resultó que había escuchado en películas que ese era el momento más importante y pensó que era como un juego en el que alguien debía interrumpir. Los padres estaban mortificados, pero la pareja lo tomó con humor. El niño hasta terminó saliendo en el video oficial. Y hoy la anécdota es una de las más comentadas en cada reunión familiar. Historia 4. En la boda de una excompañera de trabajo, fue el padre del novio quien levantó la voz. Dijo que no aprobaba la unión porque pensaba que ella no era digna de su hijo. Hubo un murmullo en toda la iglesia y la novia se puso a llorar. Lo sorprendente fue que el novio se levantó de inmediato, enfrentó a su propio padre y le pidió que se marchara si no podía respetar su elección. El padre salió furioso, pero todos los presentes aplaudieron al novio por defender a su pareja. Esa boda se convirtió en un símbolo de rebeldía contra las presiones familiares. Historia 5. En la boda de mi vecino, el momento de habla ahora se volvió surrealista. Nadie objetó hasta que sonó un celular con el tono de un gallo cantando. Todos se rieron, pero la pantalla del teléfono mostraba un mensaje en voz alta gracias al altavoz. Era la exnovia del novio que llamaba para decir que todavía lo amaba. El dueño del celular estaba avergonzado porque era uno de los invitados distraídos que no había silenciado el móvil. El mensaje dejó a todos incómodos, pero la novia lo tomó con ironía y dijo, «Bueno, parece que alguien perdió su oportunidad». La ceremonia siguió, aunque con risas nerviosas. Historia 6. En la boda de mi tía, todo parecía sacado de una película romántica. Había un jardín decorado con luces colgantes, pétalos de rosas en el pasillo y música de cuerdas en vivo. El ambiente era tan perfecto que todos estábamos convencidos de que nada podía salir mal. Pero cuando el sacerdote dijo la famosa frase de «habla ahora o calla para siempre», se levantó la hermana menor de la novia. Con voz firme dijo que se oponía porque el novio había estado coqueteando con ella unos meses atrás, incluso intentando besarla en una fiesta familiar. El silencio fue tan pesado que se escuchaban los grillos del jardín. La novia, sin dudar, miró al novio y le exigió explicaciones. Él balbuceó. Trató de minimizarlo diciendo que había bebido demasiado, pero el daño ya estaba hecho. La boda se suspendió en ese instante. La familia se dividió en bandos, y las luces de ensueño pasaron a iluminar un verdadero escándalo. Desde entonces, mi tía no volvió a hablar con su hermana, y esa historia todavía se comenta en las reuniones con un aire de tragedia. Historia 7. Asistí a la boda de un compañero de trabajo que era bastante reservado. Todo transcurría con normalidad, hasta que en el momento de silencio apareció de la nada un hombre que nadie conocía. Venía con un traje mal abrochado y la corbata torcida. Parecía haber corrido. Entre jadeos, gritó que el novio era su pareja y que llevaban más de 3 años juntos en secreto. El novio palideció, la novia comenzó a llorar, y los invitados murmuraban incrédulos. El desconocido mostró fotos en su teléfono como prueba, lo que generó un caos absoluto. Los padres de ambos trataron de calmar las aguas, pero la novia salió corriendo antes de escuchar explicaciones. El evento terminó con media iglesia vacía y con nosotros los invitados tratando de entender qué había pasado. Al día siguiente, las redes sociales estaban llenas de rumores.
y la boda se convirtió en chisme de oficina por años. Historia 8. En la boda de mi mejor amiga. Todo era tan mágico que incluso yo, que soy escéptico con los matrimonios, estaba conmovido. El lugar era una playa al atardecer, con el sonido de las olas y antorchas iluminando la arena. Justo cuando el juez dijo la frase de «Si alguien se opone», se levantó la madre del novio. Ella, con lágrimas en los ojos, confesó que no estaba de acuerdo porque sentía que su hijo aún no había superado la muerte de su anterior prometida. Dijo que veía la boda como una forma de escapar del duelo, no como un paso verdadero hacia adelante. La novia se quedó impactada, pero en lugar de enojarse, se levantó y abrazó a la madre, asegurándole que ella no pretendía borrar a la difunta, sino honrar la memoria y acompañar al novio en el proceso de sanar. Aquella escena, en lugar de arruinar el momento, lo transformó en algo profundamente humano. La ceremonia continuó con todos llorando, no de tristeza, sino de emoción. Historia 9. La boda de un vecino de mi infancia se convirtió en una especie de circo. Era en una iglesia pequeña, con invitados humildes pero muy entusiastas. Todo marchaba bien hasta que, en el momento de la objeción, la exnovia del novio apareció con un grupo de amigas y pancartas que decían «Él aún me ama». Empezaron a gritar y a interrumpir la ceremonia como si fuera una protesta política. El sacerdote pidió orden, pero la situación se salió de control. Los invitados comenzaron a discutir con ellas. Alguien llamó a la policía y la boda terminó en un caos. El novio trató de sacar a la exnovia del lugar, pero al hacerlo, la novia se sintió humillada y se marchó por su cuenta. Nunca regresó. Ese matrimonio nunca se concretó, y lo que debía ser un recuerdo hermoso quedó como una anécdota vergonzosa en el pueblo. Historia 10. En la boda de la hija de unos amigos de mis padres, se vivió un momento extraño, no por un escándalo, sino por la tensión silenciosa. Al llegar la frase de «habla ahora», un hombre mayor, que resultó ser el abuelo de la novia, levantó la mano. Todos lo miramos con sorpresa. Y él dijo que se oponía porque en su época los matrimonios duraban toda la vida, y él no confiaba en que la generación actual supiera lo que significaba un compromiso real. Fue más un discurso nostálgico que una objeción concreta, pero generó un ambiente incómodo. La novia se acercó y le respondió con respeto, diciéndole que ella quería construir un matrimonio tan sólido como el suyo, y que esperaba que le diera su bendición. El abuelo se quedó en silencio, y finalmente asintió. Aquella interrupción no arruinó la ceremonia, pero dejó a todos reflexionando sobre el peso de las expectativas familiares y las diferencias generacionales. Historia once. La boda de mi primo fue todo lo que se puede esperar de una familia conservadora. Misa larga, sermón sobre la pureza y ceremonia en una iglesia antigua donde hasta el eco parecía juzgar. Justo cuando el sacerdote pidió que alguien hablara si tenía objeciones, el ambiente se volvió tan denso que casi nadie respiraba. Entonces, mi tía abuela, una mujer que ya tenía más de 80 años, levantó la mano lentamente y dijo con voz temblorosa: «Yo me opongo, porque ustedes están mintiendo frente a Dios». Todos quedaron helados. Siguió diciendo que ella sabía que el novio había dejado embarazada a otra mujer hacía apenas 2 meses, y que toda la familia lo había encubierto para que la boda no se cancelara. Los padres del novio intentaron callarla, pero ella sacó del bolso una carta escrita a mano por la chica, suplicando al novio que se hiciera cargo. El sacerdote se negó a continuar hasta aclarar la situación. El novio, entre lágrimas, admitió que era cierto, y la novia, dignísima, se quitó el anillo y salió de la iglesia con la cabeza en alto. No hubo fiesta, solo silencio, lágrimas y un grupo de invitados en shock mirando cómo el vestido blanco desaparecía por las puertas de la iglesia. Desde entonces, mi tía abuela es una leyenda en la familia. Historia 12. En la boda de un antiguo compañero del colegio, todo marchaba bien hasta que el sacerdote pronunció la frase temida. De repente, una voz desde la última fila dijo: «Yo tengo algo que decir». Era la mejor amiga de la novia. Y nadie entendía qué hacía ahí, porque habían tenido una pelea y ni siquiera estaba invitada oficialmente. Caminó por el pasillo como si estuviera en una película, y con lágrimas en los ojos dijo: «No me opongo a esta boda, pero necesito que sepas que te perdono». La novia comenzó a llorar. Resulta que cuando eran adolescentes, ella había tenido una relación secreta con el exnovio de su amiga, lo cual había terminado su amistad. Durante años no volvieron a hablar. La amiga continuó: «Te amé como a una hermana, y hoy quiero que seas feliz, incluso si no estuve a tu lado durante estos años. Solo quería cerrar este ciclo y decirte que te perdono». La iglesia entera se quedó en silencio.
La novia bajó del altar, la abrazó y ambas lloraron juntas frente a todos. No fue una objeción real, pero fue una interrupción que transformó la ceremonia en una reconciliación emocional. La boda siguió, pero todos los invitados sabían que habían sido testigos de algo mucho más grande que un sí, acepto. Historia 13. La boda de mi exnovio fue incómoda desde el principio. No porque yo aún tuviera sentimientos, al menos eso me repetía, sino porque me había invitado con insistencia, asegurando que todo había quedado en el pasado. Acepté ir por cortesía y me senté al fondo. Todo parecía ir bien, hasta que escuché cómo el sacerdote decía esa frase: si alguien tiene alguna razón por la que estos dos no deban casarse, y no sé qué me pasó. Me paré, sin planearlo. Mi cuerpo se levantó antes de que mi cerebro reaccionara. Y dije, yo no debería estar aquí, pero ustedes tampoco deberían estar juntos si no pueden ser honestos el uno con el otro. El novio me miró como si hubiera visto un fantasma. La novia palideció. Lo dije porque sabía que él me había enviado mensajes románticos hasta apenas 3 semanas antes, diciendo que me extrañaba, que no estaba seguro. Yo no quería arruinar nada, pero tampoco quería ser parte de una mentira. El sacerdote intentó intervenir, pero la novia pidió que me dejaran terminar. Dije que no buscaba arruinar la boda, solo limpiar mi conciencia. Me fui sin mirar atrás. Días después supe que se casaron igual, pero también supe que se divorciaron 6 meses después. A veces decir la verdad en el peor momento es la única forma de liberarse. Historia 14. En la boda de mi hermano mayor, todo estaba perfectamente cronometrado. Era de esos eventos donde todo debe ser instagrameable. Luces, drones, brindis coreografiados. Pero cuando llegó el momento de habla ahora, se oyó un grito, literalmente un grito. Una niña pequeña, de unos 6 años, salió corriendo por el pasillo llorando, gritando: «No quiero que se case con ella». Todos pensaron que era una reacción infantil. Pero entonces, detrás de ella, apareció su madre, quien resultó ser la exnovia de mi hermano. Nadie sabía que ella había sido invitada, y mucho menos que había venido con su hija, de quien mi hermano nunca había querido hacerse cargo legalmente. Ella lo enfrentó frente a todos, diciendo que no quería arruinar nada, pero que la niña merecía saber por qué su padre no la había invitado, por qué había escondido su existencia. La novia lo miró con horror. La ceremonia se detuvo, y en cuestión de minutos, lo que era una boda de ensueño se convirtió en un juicio público. La novia canceló la boda en el acto. Mi hermano intentó justificarlo, pero ya era tarde. Su secreto había salido a la luz, y la hija a la que había negado ahora era el rostro que nadie podía ignorar. Historia 15. Esta no fue una boda normal. Era temática. Un evento tipo renacimiento, con trajes medievales, juglares y hasta caballos. Todo era teatral, divertido, hasta que el momento de habla ahora o calla para siempre se volvió demasiado real. Uno de los actores contratados para interpretar al rey, el padre simbólico de la novia, se levantó y gritó en voz alta con una copa en la mano: «¡Yo me opongo! Porque este caballero no es quien dice ser». Todos rieron al principio. Pensaban que era parte del guión, pero no lo era. El actor dejó de actuar. Dijo que conocía al novio en la vida real, que eran vecinos y que le debía miles de euros por una deuda personal que nunca había pagado. No puede entrar al matrimonio prometiendo fidelidad si ni siquiera puede cumplir una deuda de honor. La risa se fue apagando poco a poco. El novio se puso rojo. La novia, que no sabía nada, pidió explicaciones. La boda se pausó. Resultó que era cierto. El actor había sido estafado por el novio en una inversión conjunta. ¿El resultado? La boda se postergó. El actor fue a los medios, y la historia terminó volviéndose viral. Nunca subestimes a un actor con un micrófono y una deuda pendiente. Historia 16. En la boda de mi hermana, todo era tan meticuloso que parecía sacado de una revista de lujo. Vestidos a medida, músicos en vivo, vino importado y una lista de invitados donde nadie sobraba. Cuando llegó el momento de si alguien tiene algo que decir, todos esperábamos ese breve silencio incómodo. Y luego el sí, acepto. Pero en lugar de silencio, se escuchó el sonido de unos tacones rápidos. Entró una mujer desconocida, vestida de negro, con una mirada helada y una carpeta en la mano. Caminó hasta el altar y sin gritar dijo: «Me opongo porque él ya está casado. Conmigo». Hubo un silencio sepulcral. El novio, pálido como la pared, intentó negar, pero la mujer abrió la carpeta y mostró un acta de matrimonio fechada hacía 2 años en otra ciudad. También mostró mensajes recientes donde él le pedía paciencia
prometiéndole el divorcio después de la boda. Mi hermana lo miró con lágrimas contenidas. Se quitó el anillo con una dignidad tremenda y lo dejó caer al suelo. No hubo gritos, solo la humillación de un escándalo público que nadie esperaba. La ceremonia terminó, pero no como debía. En vez de una fiesta, hubo un brindis por la verdad. Y mi hermana, lejos de derrumbarse, abrió su propio negocio 2 meses después. Convirtió el dolor en impulso y jamás volvió a mirar atrás. Historia 17. Una vez asistí a la boda de una pareja que llevaba juntos desde la secundaria. Eran esa clase de novios que todo el mundo daba por sentado. Ellos durarán para siempre, decían. Pero el día de la boda, en esa frase sagrada, el que habló no fue un ex, ni un padre celoso, ni una amante secreta. Fue el mismo novio. Con voz firme y sin mirar a nadie dijo, yo me opongo a este futuro, porque esta boda no es por amor, sino por costumbre. Y me niego a pasar la vida con alguien a quien quiero como amiga, no como esposa. La novia quedó en shock. Algunos pensaron que era una broma, pero él sacó del bolsillo una carta escrita a mano y la leyó en voz alta, explicando cómo se había dado cuenta de que vivía en una rutina y que se casaba por miedo al cambio. Fue devastador y honesto a partes iguales. No hubo insultos ni drama, solo llanto contenido y un aplauso tímido cuando terminó. Sorprendentemente, meses después se hicieron amigos de verdad. Ambos se casaron con otras personas. Pero nadie en esa iglesia volvió a mirar igual el amor por inercia. Historia 18. Fui a la boda de una prima lejana en un pueblo pequeño. Todos se conocían. El cura era amigo de la familia y la iglesia estaba llena. El momento de habla ahora llegó y una voz gritó desde la última banca. ¡Me opongo! Era el hermano del novio, que acababa de salir de rehabilitación por drogas. La familia intentó hacerlo callar, pero él insistió. Dijo que sabía que el novio solo se casaba por presión de los padres y porque la novia estaba embarazada. «No repitas los errores de papá», gritó. La tensión era insoportable. El cura no sabía qué hacer. El novio bajó la cabeza y luego levantó la vista y dijo, «Tiene razón». La novia rompió en llanto. La ceremonia fue cancelada ahí mismo, y los invitados salieron como si hubieran presenciado un terremoto. Lo curioso es que meses después, cuando las emociones bajaron, siguieron juntos, pero sin casarse. Esta vez por elección propia. Y el hermano, por primera vez, fue el padrino. Historia 19. La boda era íntima, en una cabaña en medio del bosque. Solo unos 20 invitados, amigos cercanos. Todo iba perfecto. El oficiante, que era un amigo de la pareja, estaba leyendo sus votos cuando se escuchó un leve zumbido. Era un dron. Todos alzamos la vista. El dron descendió lentamente hasta dejar caer una pequeña caja con una carta. Alguien la abrió con curiosidad, y el oficiante leyó en voz alta sin saber qué era. «Querida Lía, si estás leyendo esto, es porque no pude llegar a tiempo. Aún te amo. No te cases». El novio se puso rojo. Lía, la novia, lo miró confundida. Resultó que el mensaje era de su exnovio, que había desaparecido de su vida hacía 2 años sin explicaciones. El dron fue enviado por un amigo suyo. La tensión era indescriptible. Lía guardó silencio un momento y luego miró al novio y dijo, «Lo siento, necesito saber por qué se fue». Cancelaron la boda. No volvieron. Pero tampoco se casó con el ex. Solo necesitaba cerrar un ciclo, antes de empezar otro. Historia 20. La boda fue todo un espectáculo de opulencia. Salón de eventos, vestido de diseñador, pantallas gigantes, fuegos artificiales. La frase «habla ahora o calla para siempre» se proyectó incluso en las pantallas. Nadie dijo nada, hasta que una de las imágenes del proyector cambió. Apareció un video. No estaba en el programa. En la grabación, se veía al novio en una despedida de soltero muy privada, demasiado. No solo estaba con mujeres, sino diciendo cosas horribles sobre su futura esposa, burlándose de su familia, su cuerpo y diciendo que igual iba a seguir siendo soltero en la práctica. La sala estalló. Alguien desde la cabina de proyección gritó, «Lo siento, fue un error. Nos hackearon». Pero ya era demasiado tarde. La novia miró el video completo. No lloró, solo le pidió al DJ que pusiera música. Se quitó los tacones, brindó con champaña y dijo, «Pues la fiesta es mía, ¿no?». Se quedó con la fiesta, con los invitados y con el respeto de todos. Él se fue solo. El video se volvió viral. Y ella, una leyenda. Historia 21. Todo iba según lo planeado en la boda de mi jefa. Decoración de revista, catering de 5 tiempos, pista de baile giratoria. Pero durante el silencio de «habla ahora o calla para siempre»,
Un sonido de notificación rompió el momento. El DJ, nervioso, bajó la música ambiental. El padrino sacó su móvil y, sin querer, puso en altavoz un mensaje que acababa de recibir por error. Una voz femenina decía: «Hola, solo quería desearte suerte. Ojalá no te tiemble la voz cuando le jures amor a otra, porque anoche dijiste que era a mí a quien amabas». La sala quedó en shock. El padrino palideció. No era para él, era para el novio. La novia dio un paso atrás. El novio negó, buscó el teléfono en su bolsillo, pero era evidente. Lo más impactante no fue la traición, sino que ella no canceló la boda. Terminó el ritual, sonrió para las fotos, y esa misma noche pidió el divorcio. Solo necesitaba una firma para quedarse con la mitad. Dicen que el karma tiene estilo, y en ese caso llevaba vestido blanco. Historia 22. Mi tío abuelo, de 93 años, interrumpió una boda con voz firme. No era pariente cercano de la pareja, pero fue invitado por respeto. Cuando el sacerdote hizo la pausa, él se levantó, alzó su bastón y dijo: «Yo me opongo, porque sé lo que ustedes no saben». Todos pensaron que deliraba, pero pidió hablar 5 minutos. Le dejaron. Contó que conocía al abuelo del novio, que hacía décadas había abandonado a una mujer embarazada en otro país. Y esa mujer era mi hermana. La novia, en shock, preguntó si quería decir que ella y su prometido eran primos. La sangre se congeló en las venas de todos. Después de unas llamadas y revisar documentos antiguos, se confirmó que compartían un bisabuelo. La boda no continuó. No fue un escándalo explosivo. Fue una tragedia silenciosa, como cuando un cuadro hermoso se cae y se rompe en cámara lenta. Nunca más volvieron a hablarse. Historia 23. En la boda de una influencer local, todo era transmitido en vivo. Tenían drones, un set de cámaras, luces de grabación. Lo curioso fue que nadie se opuso, hasta que el algoritmo lo hizo. Uno de los proyectores se activó con una presentación automática sincronizada desde su canal, y lo que debía ser un video romántico se convirtió en un clip que mostraba un montaje, imágenes del novio con varias mujeres distintas, capturas pantalla de mensajes, fechas, ubicaciones, hasta clips de seguridad de él entrando a hoteles. La novia quedó paralizada. El público pensó que era una broma. Pero la IA que manejaba su contenido había cruzado datos públicos y decidido que eso debía mostrarse en su momento de mayor alcance. Ella, sin dudarlo, tomó el micrófono y dijo: «Gracias por mostrarme lo que yo no quise ver». Apagó las cámaras, se quitó el vestido y se marchó con dignidad, desactivando su cuenta esa misma noche. Un día después, regresó con otro post viral: «Estoy soltera pero nunca más ciega». Historia 24. En la boda de mi mejor amigo, celebrada en una finca alejada, todo iba perfecto hasta que el sacerdote llegó al momento crucial. Entonces, uno de los músicos, el violinista, un tipo joven y serio, dejó de tocar. Se puso de pie y dijo: «Yo me opongo, porque ella me dijo anoche que aún tenía dudas, y que si yo sentía lo mismo, debía decir algo». Todos se giraron hacia él. La novia bajó la mirada. Nadie entendía nada. El violinista explicó que se conocieron 2 semanas antes, cuando ella fue a supervisar a la banda. Se vieron en secreto, hablaron horas, compartieron historias. Ella le dijo que no estaba segura de casarse, pero no quería decepcionar a su familia. El violinista se acercó y le preguntó directamente: «¿Aún dudas?». Ella lloró. Dijo que sí, y no se casaron. No se fueron juntos, ni se besaron. Solo reconocieron que el amor no puede surgir por presión, ni desaparecer por costumbre. Fue triste, pero también honesto. Historia 25. La boda era en un pequeño pueblo donde todos se conocen. Al llegar el momento de la objeción, nadie habló. Pero justo cuando el cura dijo: «¿Entonces pueden proceder?», un caballo entró al recinto. Sí, un caballo. Solo. Con una nota atada al cuello. «Revisa el granero». El novio salió corriendo. Lo seguimos. Allí, en el granero, encontraron al verdadero sacerdote, atado. El hombre que estaba oficiando la boda era un impostor. Nadie lo reconoció porque era un cura suplente enviado por la iglesia local, o eso se pensaba. Resultó que era un ex de la novia, que había conseguido infiltrarse y planeaba anular el matrimonio desde adentro. Fue arrestado. La pareja, traumatizada pero unida, se casó 3 días después con un cura de verdad. Esa historia aún se cuenta cada Navidad. Porque nadie olvida la boda del caballo mensajero. Historia 26. En la boda de una amiga de la universidad, celebrada en una casa antigua al estilo colonial, todo era extraño desde el principio. El ambiente era sobrio,
los colores apagados, y la novia insistió en que no quería flores, solo velas. Durante la ceremonia, al llegar el momento de la objeción, nadie habló, pero todas las velas se apagaron al mismo tiempo. No había viento, no había corriente, solo oscuridad. El sacerdote, nervioso, quiso continuar, pero un anciano entre los invitados se levantó. No dijo que se oponía, dijo que ella se oponía. ¿Quién? Preguntamos. La anterior novia, la que murió en esta casa esperando a su prometido hace 100 años. La novia se rió, creyendo que era una leyenda del pueblo. Pero cuando miró su ramo, compuesto de ramas secas y lavanda, lo encontró cubierto de cenizas. El novio se desmayó. La boda no terminó. Nadie habló más del tema. Un año después, la casa fue cerrada. Y el matrimonio nunca se concretó. A veces la objeción no viene de este mundo. A historia 27. La boda era civil, rápida, en una oficina pública. Nada glamuroso. Pero la pareja tenía historia. Se conocieron en la cárcel. Ambos reformados. Querían un nuevo comienzo. Cuando el juez leyó la parte de objeción, una mujer con uniforme de limpieza levantó la mano. Dijo, «Yo me opongo, porque ese hombre no es quien dice ser, y yo lo sé porque soy su madre». Todos creímos que era una escena emocional, pero número. Ella explicó que él había asumido otra identidad tras una fuga años atrás, y que nunca se entregó. Mostró documentos. Él negó todo, pero su cara lo traicionaba. La novia no lo sabía. Lloró en silencio. La boda se canceló. Minutos después llegaron policías. El escándalo salió en los noticieros locales. Pero lo más duro no fue la traición judicial, sino que ella volvió una semana después, con un abogado, no para casarse, sino para declarar a su favor, porque el amor a veces no obedece a la lógica, ni a la ley. Historia 28. Mi prima se casó en un teatro antiguo remodelado como salón de eventos. Todo iba bien hasta que, en el momento de «habla ahora», se levantó el director del lugar, un hombre bajito, con moño y bastón. Con voz temblorosa dijo, «Yo no me opongo al amor, me opongo al final». Todos pensaron que bromeaba. Pero número. Siguió diciendo que en ese escenario solo se representaban tragedias, y que cada pareja que se había casado ahí se había separado en menos de un año. La novia, supersticiosa como pocas, comenzó a temblar. El novio se enojó y pidió que lo sacaran. Pero el director no se fue sin dejar una última frase. El telón siempre cae, aunque creas que la obra sigue. Nadie se rió. Nadie aplaudió. Y sí, 8 meses después, se separaron. A veces el villano no viene a destruir, solo a advertir. Historia 29. En una boda tradicional japonesa, todo estaba cuidadosamente sincronizado. El silencio era respetuoso, los gestos delicados. Pero justo cuando llegó el momento de la objeción, una figura encapuchada, sí, con una capa negra, entró por la puerta del fondo. No gritó, no habló, solo caminó lentamente, dejando caer pétalos negros por el pasillo. La familia del novio se puso de pie. Nadie sabía quién era. Cuando llegó frente a los novios, sacó una máscara de teatro No. La colocó frente a la novia y la miró fijamente. Luego se dio la vuelta y se fue. El sacerdote, confundido, preguntó si alguien conocía a esa persona. La novia rompió en llanto. Después confesó que, de niña, había hecho una promesa a un monje de no casarse jamás, como parte de un ritual de protección tras la muerte de su hermano. Nunca lo había dicho en voz alta. Pero alguien lo sabía. No se casaron. Y el símbolo de los pétalos negros quedó grabado en todos los presentes como un recordatorio. Algunas promesas no mueren, solo esperan. Historia 30. En una boda en la playa al amanecer, la atmósfera era casi sagrada. Pocas personas, un cielo naranja, arena fresca. Al llegar el momento de «habla ahora», un perro ladró. Todos rieron. Hasta que el perro corrió hasta el altar, ladró al novio y se sentó junto a la novia. «¿Es tuyo?», preguntó el sacerdote. Ella negó. El perro no se movía. Ladraba solo al novio. Una señora entre los invitados gritó, «¡Ese perro es de mi vecina!», y le mordió la pierna a un hombre que la golpeaba. La novia frunció el ceño. Miró al novio. Después de una discusión rápida y nerviosa, él lo confesó todo. Sí, había agredido a su ex. La novia se quitó la corona de flores y acarició al perro. No dijo una palabra. Solo se fue caminando por la playa con el animal. Esa fue la primera vez que vi a un perro interrumpir una boda, y la última vez que subestimé un ladrido en el momento exacto. Historia 31.
En la boda de mi mejor amigo de la infancia, se notaba un nerviosismo raro en el aire. Todo estaba planeado al milímetro, pero él tenía una mirada perdida. Cuando llegó el momento del habla ahora, no fue un ex, ni un familiar, ni una amante secreta quien habló, fue él mismo. Con voz temblorosa dijo, «Yo me opongo». La gente se quedó en silencio. El sacerdote confundido y la novia paralizada. Me opongo a esta versión de mí. Me he pasado la vida haciendo lo que los demás esperan. Esta boda no es por amor, es por miedo. Tomó aire. Ella es maravillosa, pero yo no estoy listo para amar a nadie, porque nunca aprendí a amarme a mí mismo. La novia lloraba, pero no de rabia, solo de tristeza. Se abrazaron. No hubo insultos. Él se marchó, sin aplausos, sin música. Un año después, él viajó a Asia solo, y ella abrió una fundación. Ambos florecieron por separado. A veces, la objeción más poderosa es la que uno se hace a sí mismo. Historia 32. En una boda doble, sí, dos hermanas se casaban el mismo día, con una ceremonia compartida. El momento de habla ahora o calla para siempre fue una ruleta rusa emocional. Cuando llegó el turno de la primera pareja, todo fue perfecto. Pero al comenzar la segunda, un hombre en silla de ruedas, en la última fila, levantó la mano. Era el ex esposo de la segunda novia. Nadie sabía que aún seguían legalmente casados. Él habló con voz suave. No me opongo porque quiera recuperarte. Me opongo porque tú nunca firmaste el divorcio. Este matrimonio sería inválido. Ella enrojeció. Admitió que lo había evitado por culpa y miedo. La ceremonia se detuvo. No hubo gritos ni drama. Solo vergüenza y silencio. La primera hermana se casó. La segunda, no. Y el contraste entre ambas bodas, una legal, otra suspendida, quedó como símbolo de dos vidas que parecían unidas, pero nunca lo estuvieron de verdad.